Una de las partes más importantes con respecto a una herramienta de software es conocer qué podemos hacer con la herramienta y conocer la herramienta misma. Por ejemplo, RStudio XG3, vamos a pasarnos por la opción Tool Option. Aquí encontramos todas las opciones disponibles que tiene RStudio XG3. Opciones relacionadas con el ambiente de desarrollo, opciones de autosalvado, si va a minimizarse en ejecución, comportamiento del Login Inspector, cómo va a mostrar los colores, qué va a aparecer en el Login Inspector, las paletas, cómo se van a comportar, entre otras opciones de Delphi, dependiendo de la plataforma, 64 bits, macOS o 32 bits, dónde va a buscar las librerías, dónde van a salir los packages, dónde van a salir los DCP después de compilados, cuál va a ser la ruta para buscar los .paz, etc. Opciones de C++, rutas, dependiendo de la plataforma, opciones de proyecto, cómo se va a comportar el Class Explorer, configuraciones de cómo van a ser las librerías ActiveX, opciones del BCL Designer, si va a mostrar el grid, qué tamaño va a tener la grilla, va a mostrar los nombres de los componentes, cómo se van a comportar los formularios, si van a estar en AutoCreate, si van a ser en forma de texto, opciones de edición, opciones de código fuente, cómo va a ser la indentación, etcétera, de todos los archivos soportados, cómo van a ser los colores. Tenemos diferentes opciones de colores, al estilo antiguo de Turbo Pascal, como se vería en Visual Studio. Entre otras. ¿Okay? Cómo va a ser el mapping, cómo va a emular la combinación de teclas, cómo se va a comportar el coinsign, las ayudas, la autocompletación, opciones para HTML, comportamiento de web snap, cómo va a ser el formateo de los códigos en C++ en Delphi, opciones de los modelos, cómo va a salir el modelo, bien, opciones de depuración, cómo va a salir la depuración, etcétera, cómo va a manejar el event load, cuáles son las excepciones nativas del sistema operativo que van a ser controladas y cuáles no van a ser controladas. Otro tema importante es qué tipo de proyecto puedo hacer yo con RStudio. Entre los tipos de proyectos que yo puedo hacer con RStudio tenemos, dependiendo si es proyecto Delphi o es proyecto C++. En el caso de C++ y Delphi, los proyectos son muy parecidos. Si vemos en C++ Builder, yo puedo hacer proyectos de consola, proyectos de configuración del ambiente de Windows, puedo hacer librerías dinámicas, proyectos basados en FileMonkey con interfaz Metropolis, interfaz Windows 8. Tengo un wizard que me hace una aplicación MDI, package, aplicaciones SDI, servicio de Windows, librerías estáticas, aplicaciones basadas en BCL y aplicaciones basadas en BCL utilizando la interfaz o el estilo de interfaz gráfica Metropolis. ¿Ok? Si nos posicionamos en Delphi, es lo mismo, solo que no tenemos el concepto de librería estática, que solamente son hechas en C++.
Muy bien. En el caso del ActiX, en ambos casos podemos crear un DLL, que va a ser básicamente un componente con o DICON. Bien. Data Snap Server. Tenemos las tres opciones, un Data Snap Server basado en REST, Data Snap Server estándar y un Data Snap Web Broker Application. El mismo caso que Delphi. Proyecto intraweb, proyecto web broker, ¿okay? Una aplicación que trabaja despachando HTTP sobre un servidor IIS. Puedo hacer web services, al igual que en C++, y puedo hacer aplicaciones basadas en la tecnología WebSnap. Adicionalmente a esto, con RStudio yo puedo crear proyectos de modelo basados en UML 1.5 o basados en UML 2.0. Muy bien, puedo hacer Unitext también, proyectos basados para hacer pruebas unitarias. Bien. Para entender los 4 elementos importantes de RStudio, vamos a crear un proyecto Delphi basado en BCL. Bien. Pueden observar que del lado izquierdo yo tengo dos grandes paneles, un panel de estructura y el Login Inspector. Del lado derecho tengo el Project Manager y tengo la paleta de componentes. Bien. Vamos a arrastrar o vamos a colocar un componente cualquiera en nuestro proyecto. Como verán, el panel de estructura tiene una jerarquía de qué componente contiene a qué componente. Muy útil. Vamos a suponer que yo coloco también dentro de mi proyecto, quiero colocar un panel. Vamos a ubicar ese panel utilizando el Login Inspector. Lo vamos a ubicar alineado en la parte inferior. Y yo quiero que ese botón sea el contenedor, el panel. Con solamente hacer drag and drop, yo ya hago que mi botón, el contenedor de ese botón, sea el panel. Es parte de la utilidad importante del panel de estructura. Te permite ver de una manera jerárquica qué componente es padre de qué componente como contenedor. Bien. De lado inferior izquierdo, yo tengo el Login Inspector. El Login Inspector me muestra las propiedades y los eventos de los componentes que se encuentran seleccionados. En este caso tengo seleccionado el formulario. Él me muestra las propiedades y eventos del formulario. En el caso de que yo seleccione más de un componente, el Login Inspector filtra y me muestra solo las propiedades que son genéricas o que son iguales para todos los componentes que se encuentran seleccionados. Muy bien. Del lado derecho yo tengo el Project Manager. El Project Manager tiene en su parte superior un Project Group. A través del Project Group yo puedo agrupar más de un proyecto. Tengo el nombre del proyecto. Tengo la configuración de construcción, en el caso que sea, que en este caso debug. Selecciono Release. Tengo seleccionado Release. Tengo la plataforma al cual voy a compilar. Y tengo todos los archivos que son parte de mi proyecto. En este caso solamente tengo la unidad 2.paz. En el Project Manager existen dos pestañas muy importantes también. El Model View, que me permite ver mi proyecto como modelo. Aquí tengo
mi formulario y yo puedo adicionar montones de cosas basados en UML. ¿Ok? Puedo hacer métrica, puedo hacer auditoría. Adicionalmente, puedo hacer que esto sea un patrón de diseño o puedo generar documentación, puedo exportar, etc. De este lado entonces tengo todo el control desde el punto de vista de modelo, la vista de mi proyecto, pero como modelo. Como tercera pestaña tengo el Data Explorer. El Data Explorer tengo todas las bases de datos disponibles a las cuales yo me puedo conectar directamente con DB-Express. ¿Ok? Excelente. Bien. Del lado derecho inferior yo tengo la paleta de componentes. En la paleta de componentes se encuentran todos los componentes disponibles dependiendo del tipo de aplicación que yo tenga o que yo esté haciendo en ese momento. Lógicamente es una aplicación BCL, tengo un montón de componentes visuales. Si yo estuviera haciendo otro tipo de proyecto, la paleta de componentes no tuviera esta información. Esta paleta de componentes tiene un comportamiento interesante también. Cuando yo no tengo ningún proyecto abierto, por ejemplo, vamos a cerrar todo. Entonces, ¿qué tiene mi paleta de componentes? O mi paleta. ¿Sí? Tiene los tipos de proyectos que yo puedo hacer directamente. ¿Ok? Delphi Project. Por ejemplo, una DLL. ¿Ok? Y me crea la plantilla para yo crear una DLL en este caso. Bien. Ahora, el editor de código. El editor de código tiene unas características importantes también. Tengo mi código perfectamente formateado de acuerdo a la configuración visual que yo haya seleccionado y tengo un histórico de todos los cambios que yo he hecho, que me permite ver información, me permite ver diferencias dependiendo de los cambios que se hayan hecho. Ok. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos explicado de manera rápida parte de todos los tipos de proyectos que yo puedo hacer con RAE Studio XG3.